Muy buenas chicas, chicos, ¿cómo estamos? Pues vamos al lío, vamos con esta cuarta clase. Esta es la clase, entre comillas, más importante del tema. Y en ella vamos a hablar sobre el concepto de consecuencia lógica. Este es quizás el concepto más importante de la lógica y nos va a decir cuando a partir de una serie de enunciados, otro enunciado puede deducirse de ellos. Ya veréis que es realmente importante. Para poder entender este concepto necesitamos previamente conocer otros y van a ser los de conjunto satisfacible e insatisfacible. Ya por lo menos sé que la terminología de satisfacible os tiene que sonar. Porque en la segunda clase vimos cuando una fórmula era satisfacible. Si recordáis, decíamos que una fórmula era satisfacible cuando existía al menos una interpretación para la que esa fórmula era verdadera. Es decir, tomaba el valor 1. En este caso ya no vamos a hablar de formas individualmente, vamos a hablar de conjuntos de fórmulas. Y vamos a querer ver en este tema, en esta clase en concreto, cuando un conjunto de fórmulas es satisfacible. ¿De acuerdo? No tanto cuando una fórmula concreta lo es, que es lo que vimos en la segunda de las clases. Entonces, para ello vamos a pasar a definir este concepto. Definición. Sea gamma mayúscula formada por gamma minúscula 1, gamma minúscula 2 hasta gamma minúscula n. Un conjunto de fórmulas de un lenguaje proposicional se dice que el conjunto gamma mayúscula es satisfacible, ya digo, concepto clave en esta clase, si existe una interpretación que la vamos a notar en mayúscula, como veníamos notándola anteriormente, para la que todas las formulillas que componen ese conjunto, gamma 1, gamma 2, así, hasta gamma n, son verdaderas. Es decir, se interpretan y dan el valor 1. Observación. Observación. Importante. Si gamma es el conjunto vacío, entonces gamma es satisfacible. Y por otra parte, otra definición, que lógicamente si hemos definido lo que es un conjunto satisfacible, pues nos falta definirlo como un conjunto insatisfacible. Y como siempre se suele hacer en matemáticas, pues la definición es muy sencilla. Fijaros, un conjunto de fórmulas gamma es insatisfacible. ¿Cuándo? Pues cuando no es satisfacible. Así de sencillo. ¿Sí? Muy sencillo. Vale. Recordad que en la clase segunda vimos que una fórmula podía ser satisfacible, refutable, tautología, contradicción o contingente. Ahora un conjunto de fórmulas. Ahora no estamos con fórmulas individualmente, estamos con conjuntos de fórmulas. Un conjunto de fórmulas puede ser satisfacible o insatisfacible. Voy a enunciar una proposición importante, y ahora voy a poner un ejemplito de aplicación de la misma, que nos va a permitir
saber cuando un conjunto de fórmulas es insatisfacible. Sea gamma mayúscula el conjunto formado por esta fórmula, un conjunto de fórmulas, entonces son equivalentes las siguientes afirmaciones. Y esta equivalencia es lo que vamos a utilizar en la práctica. Bueno, luego veremos que tenemos otra forma de hacerlo, pero a empezar. Fijaros, el conjunto gamma es insatisfacible. Equivale a decir que la primera de las fórmulas, conjunción con la segunda y así con todas, es contradicción. Tercera, que también equivale a demostrar lo mismo, a decir lo mismo. Para cualquier interpretación y se cumple que la interpretación de gamma 1, conjunción, gamma 2, conjunción, con todas las gammas, con todas las fórmulas que compongan ese conjunto de fórmulas, es 0. Bueno, es bastante obvio ver que esta 2 y esta 3 es equivalente. Es que estamos diciendo lo mismo, prácticamente, ¿vale? Y la cuarta es que para cualquier interpretación y pues el producto desde 1 hasta n de todas las interpretaciones de los gamma sub i es 0. Que lógicamente pues esto también va a ser, no hay que pensar mucho para ver que 2, 3 y 4 es lo mismo. Y a efectos prácticos, cuando resolvamos problemas, vaya a ver que hagamos uno u otro, realmente estamos haciendo lo mismo. Ya veréis en la práctica que esto se va a ver muy sencillo. Vale, lo importante es esto, es que estas tres equivalencias nos permiten ver si un conjunto gamma es insatisfacible. Voy a poner un ejemplo. Veamos que el conjunto P o Q, no P y no Q, es insatisfacible. Vamos al lío, pues este conjunto será insatisfacible si, por ejemplo, voy a utilizar la segunda equivalencia. Será insatisfacible si voy a llamarla delta. La fórmula delta, que viene dada por la conjunción de todas las fórmulas del conjunto, es decir, P o Q, conjunción no P, conjunción no Q, es una contradicción. ¿Cómo podemos ver esto? Pues esto rápidamente lo podemos ver haciendo una tablita de verdad. Hacemos aquí una tablita, tenemos P y Q, por lo tanto vamos a tener 4 filas. 1, 2, 3 y 4, y vamos a ir rellenándola. Aquí tenemos P o Q, aquí tenemos no P, no Q, y aquí tenemos delta. Si queréis lo escribo delta, bueno, creo que puede caber aquí, P o Q, y no P y no Q. Vale, pues vamos al lío. Fijaros, para que salga contradicción, ya sabéis que lo que tiene que ocurrir es que aquí, en esta última columna, todo nos salga 0. Vamos a ver si eso ocurre realmente. Si a esta le llamamos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, tenemos que 0 o 0 es 0, 0, 1 es 1, 1, 0 es 1 y 1, 1 es 1. No P pues será 1, 1, 0, 0, no Q será 1, 0, 1, 0
Y por tanto, fijaros, 0, delta vale que es 0 y 1. Y 1, pues como hay un 0, esto vale 0. 1, 1 y 0, esto vale 0. 1, 0 y 1, esto vale 0. Y 1, 0 y 0, vale 0. Efectivamente, tenemos una contradicción. ¿Qué implica esto? Pues, por tanto, el conjunto P o Q no P no Q es insatisfacible. ¿Qué estamos diciendo realmente? Pues que no existe una interpretación para la cual todas estas fórmulas sean verdad. Eso es simplemente lo que estamos diciendo. Bien, pues esto es lo primero que hay que tener en cuenta en esta clase. El concepto de conjunto satisfacible e insatisfacible. Ya hemos visto aquí una proposición muy útil que nos va a ayudar a ver cuando un conjunto es insatisfacible. Bien, el segundo concepto básico y clave, digamos, de este tema es el de implicación semántica. O, lo que es lo mismo, consecuencia lógica. Es exactamente lo mismo. Si veis una cosa que la otra, estamos hablando de lo mismo. Vale, pues vamos a definirlo. Definición. Sea gamma mayúscula un conjunto de fórmulas de un lenguaje proposicional y sea alfa una fórmula del mismo lenguaje, punto coma, decimos que alfa es consecuencia lógica de gamma, subrayo porque ya digo es clave este concepto, consecuencia lógica de gamma mayúscula, sí, para cualquier interpretación para la que todas las proposiciones de gamma sean verdaderas, se tiene que la fórmula alfa también es verdadera, es cierta. ¿Sí? Es sencillo. O sea, si para cualquier interpretación, para la que todas las proposiciones, todas, y cuando digo todas son todas las proposiciones de gamma, sean verdaderas, se tiene que la fórmula alfa también es cierta. Si existe alguna, si todas son verdaderas, si existe una interpretación para la que todas las proposiciones de gamma sean verdaderas, pero la fórmula alfa fuese falsa, entonces no podríamos decir que alfa sea consecuencia lógica del conjunto gamma. ¿Cómo se escribirá esto? Ahora no os preocupéis que ahora con un ejemplo se entiende todo mucho mejor. Escribiremos de esta manera y leeremos de dos formas. O bien, alfa es consecuencia lógica de gamma, o bien, también se puede leer de esta manera, gamma implica semánticamente alfa.
Las dos formas de decirlo es lo mismo. Vale. Observación. Observaciones. Voy a escribir aquí unas cuantas observaciones y una de ellas va a ser mega importante, que es la referente a la tautología. Mega importante me refiero que la vamos a utilizar mucho. Pero estas primeras son simplemente por notación y conceptuales. La primera observación. A la fórmula del conjunto gamma mayúscula se les llama premisa o hipótesis. Y a alfa, a la fórmula que es consecuencia lógica de ese conjunto de fórmulas, se le llama conclusión o tesis. Vale. ¿Qué estamos diciendo? Fijaros la importancia de esto, que a lo mejor todavía no sois muy conscientes, pero ¿esto qué implica? Si decimos que alfa es consecuencia lógica de gamma o que gamma implica semánticamente alfa, lo que estamos diciendo es que un razonamiento lógico determinado es correcto. Podemos asegurar que el razonamiento que estamos haciendo desde la perspectiva lógica es correcto. ¿Sí? Y ahora voy a hacer una observación muy importante, la pongo en rojo. Observación. Cuando el conjunto de fórmulas gamma sea vacío, esto de vacío lo vamos a ver más adelante y en un teorema que veremos en la clase número 5, vaya a ver cuál es la importancia de esto. La expresión alfa es consecuencia lógica de gamma significa que alfa es una tautología. Alfa es una tautología. ¿Cómo lo escribiremos en este caso? Pues escribiremos así. Escribiremos, como gamma es vacío, escribiremos simplemente esto. Muy importante, ¿eh? Muy, muy importante. De hecho, ahora creo que al final de la clase voy a hacer un ejemplo aplicando el teorema de la deducción y otro teorema que voy a enunciar a continuación, en la que vamos a demostrar que una determinada fórmula es una tautología. Ya veréis. Bien, pues como ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos, voy a enunciar un teorema y luego vamos a pasar a ver esto en la práctica. Teorema importante. En esta clase vamos a ver dos teoremas de vital importancia para poder entender y hacer los ejercicios. Este es uno de ellos. Sea gamma mayúscula un conjunto de fórmulas y alfa, voy a subrayar la palabra teorema que me gusta que esté un poquillo subrayada, y alfa, otra fórmula, son equivalentes las siguientes expresiones. Primera, alfa es consecuencia lógica de gamma, o gamma implica semánticamente alfa, es lo mismo. Segunda, y aquí viene lo importante, lo pongo en rojo. Segunda, eso es equivalente a decir que gamma unión la negativa de alfa es insatisfacible. Fijaros, como ya sabemos una proposición, que era esta proposición de aquí, que nos permitía demostrar cuando un conjunto es insatisfacible mediante alguna de estas equivalencias, a partir del concepto de insatisfacibilidad podemos ver cuando hay una consecuencia lógica o una implicación semántica. ¿Veis la importancia de este teorema?
Ahora sé que al principio puede ser un poco lioso porque tenemos que unificar todos los conceptos, pero vaya a ver que todo va encajando como un puzzle. Y lo tercero es que para cualquier interpretación y se tiene que el producto de las interpretaciones de todos los gammas minúsculas que estén contenidos en el conjunto gamma mayúscula por 1 más i de alfa es igual a 0. Esta no la voy a usar tanto, pero esta equivalencia de aquí, 1 y 2 equivalente, lo voy a utilizar mucho. Muy importante. Pues bien, vamos a hacer un ejemplo en el que vamos a demostrar una equivalencia lógica. Vamos a probar que el conjunto P o Q implica R y no R. Implica semánticamente a no P. O que no P es consecuencia lógica, perdón, a no Q, ¿vale? Que he dicho no P, a no Q. O lo que es lo mismo, que no Q es consecuencia lógica de este conjunto. Bien, lo voy a hacer de dos maneras. Lo haremos de dos maneras. Pero previamente vamos a ver lo que queremos. Fijaros. Demostrar esto de aquí es lo mismo, usando este teorema, que demostrar que eso es insatisfacible. Es decir, realmente queremos ver que P o Q implica R y no R, implica semánticamente a no Q. Pero es que esto es lo mismo que ¿qué? Pues esto es lo mismo, utilizando este teoremita de aquí, es exactamente lo mismo que ver que el conjunto, que es P o Q, implica R, no R, ahora con la negativa de alfa, es decir, como aquí teníamos Q, la negativa de Q será no Q, es insatisfacible. Entonces lo que tenemos que ver para demostrar eso es que este conjunto es insatisfacible. Voy a ponerlo ya, como sabéis que la doble negativa se queda, pues, como la proposición sin negativa, pues lo dejo así. Lo voy a hacer de dos maneras. La primera, voy a hacerlo exactamente como lo he hecho antes. Con mi tablita de verdad y viendo que P o Q implica R, conjunción, no R, conjunción Q. A esto, ¿cómo le voy a llamar? Le voy a llamar también delta, como que creo que le llamé antes. Delta es contradicción. Ya sabéis por la proposición que vimos al principio que si demostramos que esto es contradicción, tendremos que este conjunto es insatisfacible. Y como esto equivale a esto, tendremos probado lo que queríamos probar. Esta equivalencia lógica de aquí. Bien, pues vamos a hacer la tabla. Ahora vamos a tener unas poquillas de filas más. Vamos a tener 8 filas porque tenemos 3 proposiciones atómicas. Son P, Q y R. Vale. Hasta ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo ponemos por aquí. Y vamos a poner ahí arriba la fórmula. Aquí tendremos P o Q. Voy a separarlas estas dos porque si no, para no tener que hacerlo directamente de cabeza. P o Q implica R. No, R. Q. Y aquí como no va a caber y le hemos llamado delta, pues voy a poner aquí delta. Que sepáis que delta es todo esto. Vamos, como no cabe ahí, pues pongo simplemente delta que se ve que es lo mismo. Bien, pues vamos a rellenarlo. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1,
1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Bien. P o Q, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1 y 1, 1, 1. Una vez que tenemos esto, veamos la implicación. 0 implica 0 es 1. 0 implica 1 es 1. 1 implica 0 es 0. 1 implica 1 es 1. 1 implica 0 es 0. 1 implica 1 es 1. 1 implica 0 es 0. Y 1 implica 1 es 1. Aquí ponemos el no R, que será 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y el Q, bueno, lo tenía ahí, pero lo vuelvo a poner aquí para verlo. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Bien. Como aquí tenemos conjunciones, sabemos que delta será 1 solamente, solo y si algunos de estos tres elementos es a la vez son 3 1, pero fijaros, ninguno es, porque en todas aparece al menos un 0. Por lo tanto, la conjunción de estos tres sabemos que va a ser siempre 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. ¿Qué hemos llegado? Pues que delta es una contradicción. ¿Qué pasa? Pues, por tanto, como es una contradicción, tenemos que el conjunto P o Q implica R, no, R y Q es insatisfacible, que es equivalente, esto es lo mismo que decir esto de aquí. Por el teorema que hemos visto. ¿Sí? Forma 1 de hacerlo. Si tenéis pocas proposiciones atómicas, pues, y las expresiones no son demasiado complejas, no es difícil y se puede ver así. Forma 2. Esta forma al principio puede parecer más difícil, pero no es más difícil. Una vez que la hagáis unas cuantas veces, vais a ver que sobre todo cuando las expresiones son muy complejas, va a ser más fácil. No perdáis de vista lo que queremos ver. Queremos ver que este conjunto es insatisfacible. Si vemos eso, demostraremos lo que queremos. Es decir, demostraremos que se da esta consecuencia lógica. Bien, o esa implicación semántica, que es lo mismo. Pues vamos a ver esto, fijaros. Sabemos que por el teorema que hemos visto antes, bueno, no, lo pongo directamente aquí. Sabemos que el conjunto será satisfacible si existe una interpretación, ya lo sé, no me equivoco, es que estoy poniendo la definición de satisfacible para demostrar que es insatisfacible. Pero sabemos que será satisfacible si existe una interpretación y tal que, pues, para la cual todas estas fórmulas fuesen 1. Esa es la definición que teníamos. Bien, pues ¿qué voy a hacer? Voy a desarrollar los polinomios de esta fórmula de Gegenkain y voy a suponer que este de aquí y este de aquí valen 1. Y voy a ver que si este de aquí y este de aquí valen 1, entonces este de aquí no puede valer 1. Este de aquí necesariamente va a valer 0. Y si ese de ahí va a valer 0, ¿qué va a significar? Pues que no va a existir una interpretación para la que todos valgan 1.
Y por tanto el conjunto no será satisfacible, sino que será insatisfacible. ¿Vale? Es el razonamiento, ya digo, al principio parece más complicado, pero cuando le cogéis práctica es incluso más sencillo. Fijaros, por aquí tenemos, en primer lugar, que I de Q es igual a 1. Por otra parte, tenemos que I de no R, recordad la fórmula, esto es 1 más IR. Si esto tiene que ser igual a 1, que es lo que estamos suponiendo aquí, esto significa que I de R es igual a 0. Pues vamos a ver qué ocurre con esto. Vamos a ver si lo podemos razonar de ahí. A lo mejor no podemos, pero vamos a intentarlo. Fijaros. I de P o Q implica R. Si desarrolláis esto, el polinomio de Egalkine, tenemos por una parte esta implicación de aquí. Esto tenemos que será 1 más I de P o Q más I de P o Q por I de R. ¿Y esto qué será? Pues esto será justamente 1 más esta expresión de aquí. Esta expresión de aquí era, lo voy a poner entre paréntesis si queréis, I de P más I de Q más el producto I de P por I de Q más, y ahora otra vez lo mismo, pues lo pongo por aquí, más I de P más I de Q más I de P por I de Q y todo esto por I de R. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues ahora, como a partir de nuestra hipótesis, que nuestra hipótesis ha sido que esto vale 1 y que esto vale 1, hemos llegado a que I de Q era 1 y que I de R era 0, voy a sustituir aquí lo que tenemos. Entonces aquí sustituyendo tenemos el 1 este se queda, 1 más I de P no lo sabemos. I de Q será 1. I de P por I de Q pues será I de P. Por I de Q que es 1, ¿vale? Lo dejo así. Más I de P más I de Q que es 1. Más I de P por I de Q que es I de P y por I de R que es 0. Si operamos aquí, esto nos queda 1 más este 1 más 2 I de P más, fijaros, 0 por lo que sea, pues es 0, más 0. Como estamos en Z2, 1 más 1 es 0 y 2 por algo es 0. Es decir, esto es 0. Fijaros, ¿qué hemos obtenido? Pues hemos obtenido que esta expresión de aquí es 0. Es decir, nosotros hemos supuesto que estas dos interpretaciones valen 1. Son verdad. Como con esa suposición desarrollando llegamos a que esta de aquí no puede valer 1, sino que vale 0, lo que estamos diciendo es que no va a existir ninguna interpretación que va a hacer que cada una de estas fórmulas sean verdad, sean 1. Es decir, no se está cumpliendo que el conjunto sea satisfacible. ¿Estáis viendo lo que estoy haciendo, no? Ya digo, no es difícil, ¿eh? En cuanto pensáis un poquito ya veréis como es algo hasta obvio. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos que esto es 0, por lo tanto, esto no puede ser 1, y así el conjunto P o Q implica R, no R, ¿y cuál era lo otro? Y el Q es insatisfacible, ya que no existe ninguna interpretación I mayúscula tal que I de P o Q implique R
sea 1, I de no R sea 1 y I de Q sea 1. No existe porque, pues, aquí lo hemos razonado, ¿verdad? Hemos partido de que esto se cumplía y hemos visto que esto nunca puede ser 1. Esto siempre vale 0, entonces no puede existir. Por tanto, el conjunto es insatisfacible. Y ya consecuentemente, pues como ese conjunto es insatisfacible, pues por el teorema anterior, eso es lo mismo, o lleva a que se dé esta consecuencia lógica de aquí. Más o menos, ¿sí? Bueno, aquí tenéis dos ejemplos. Haremos más, no os preocupéis. Haremos más y resolveremos ejercicios de las dos maneras. Ya finalmente, simplemente para acabar con la clase, vamos a ver lo que se conoce como el teorema de la deducción. Este teorema es una herramienta muy útil en los problemas de consecuencias lógicas, porque nos va a decir, dado un problema de implicación semántica, es decir, como esto que hemos planteado, cuándo podemos pasar una fórmula de un miembro que tenga este signo al otro miembro. Vamos a poner el teorema que en cuanto lo enunciemos vaya a ver a lo que me estoy refiriendo. Teorema de la deducción, que dice lo siguiente. Dice, sea gamma mayúscula un conjunto de fórmulas que podría ser el vacío. ¿Por qué decimos que podría ser vacío? Pues porque a veces nos va a interesar comprobar si tenemos una tautología. Entonces, ese conjunto podría ser vacío. De un lenguaje proposicional y sean alfa y beta otras dos fórmulas, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes. Muy importante, ¿eh? La primera de ellas nos dice, pues ya sabemos, que gamma implica semánticamente a alfa implica beta. O que alfa implica beta es consecuencia lógica de gamma mayúscula. Y dos, y esto es lo importante, que gamma unión alfa implica semánticamente a beta. Fijaros lo que estamos diciendo, estamos diciendo que cuando tengamos aquí una implicación, esto va a ser lo mismo que tener esta expresión de aquí. Eso nos va a ser muy útil en problemas de consecuencias lógicas. Voy a poner un ejemplito, voy a resolverlo y ya veréis. Ejemplo, bueno, sí, lo voy a hacer entero, creo. Vamos a demostrar que esta fórmula de aquí, que la siguiente fórmula es una tautología. La fórmula es esta de aquí. Perdón, que estaba ya poniendo la notación de tautología. Voy primero a definir la fórmula mejor. No alfa implica. No beta implica. No alfa, que implica a beta. Esto implica a alfa. Bien. Si queremos ver cómo queremos ver que es tautología, queremos realmente comprobar que queremos comprobar lo siguiente, lo hemos expresado antes, que el vacío implica semánticamente esa fórmula, digámoslo así, ¿sí? Esto de aquí. Bien, y ahí podemos decir, ¿y ahora cómo sigo? Pues bien, pues para eso, fijaros, tenemos el teorema de la deducción.
que nos dice que cuando tengamos implicación, como sucede aquí, esto es lo mismo que la primera parte de la implicación pasarla al otro lado y transformar la fórmula, la expresión en una expresión de esa forma. Entonces, fijaros, esto de aquí, voy a ponerlo así, es exactamente lo mismo que, como ahí tenemos una implicación, esto pasarlo al otro lado. Exactamente lo mismo que esto. Alfa, no alfa implica no beta. Implica semánticamente pues a esto de aquí. A no alfa implica beta. Y esto implica alfa. Bien. Ahora aquí nos vuelve a pasar lo mismo. Nos vuelve a pasar exactamente lo mismo porque fijaros que aquí tenemos una implicación. Pues volvemos a aplicar el teorema de la deducción y cogemos eso y lo pasamos al otro lado. Entonces tenemos que el conjunto no alfa implica no beta, no alfa implica beta, implica semánticamente alfa. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo demostramos esto finalmente? Pues ahora ya no aplicamos el teorema de la deducción. Aplicamos el teorema que hemos visto antes. Este teorema, ¿dónde estaba? Este de aquí. Que nos decía que una expresión de esta manera era lo mismo que comprobar que un conjunto de esta forma es insatisfacible. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Esto es lo mismo exactamente que comprobar que el conjunto no alfa implica no beta, no alfa implica beta, no alfa es insatisfacible. Pues vamos a comprobarlo. ¿Cómo lo podemos comprobar? Lo podemos comprobar como queramos, con tablas de verdad o con los polinomios de Galkin trabajando en Z2, con la fórmula de las interpretaciones. Voy a hacerlo de las dos maneras, porque tampoco como es de los primeros, así nos vamos acostumbrando un poco a la notación. Tenemos alfa, beta. ¿Qué es lo que queremos ver antes de nada? Que voy yo muy rápido. Lo que queremos ver no es que la fórmula delta, que será la conjunción de estas de aquí, no alfa implica beta y no alfa. Queremos ver que esto es una contradicción. Entonces voy a hacer la tabla de verdad. Es decir, no lo he puesto, pero es que estoy haciendo lo mismo que en el ejemplo anterior. Vamos a hacerlo. Si queréis y habéis llegado a este punto, pausad el vídeo, intentad hacerlo vosotros y luego comprobáis si os sale. Así practicáis, ¿vale? Veis que no sirve de nada copiar y copiar. Es importante que intentéis hacerlo por vuestra cuenta, porque luego vais a tener que enfrentar esto solo. Bien, pues vamos a poner por aquí el no alfa. No alfa. Por aquí ponemos también el no beta. Y por aquí vamos a poner no alfa implica el no beta. Aquí voy a poner no alfa implica beta. Y aquí voy a poner, como no cabe la fórmula entera, pongo el delta, la formulilla. Pues vamos al lío. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Esto es lo mismo que 1, 1, 0, 0. Y esto es lo mismo que 1, 0, 1, 0. Ahora, 1 implica 1. Esto es 1. 1 implica 0. Es 0. 0 implica 1. Es 1. Y 0 implica 0. Es 0. Ahora, no alfa implica beta. 1 implica 0. Es 0. 1 implica 1. Es 1. No alfa implica beta. 0 implica 0. Es 1. Y 0 implica 1. Es 1. Vale, que mi raya estoy cogiendo de las columnas bien, ¿no? Estoy cogiendo esta con esta. Vale, que estamos aquí, esta con esta. 1 implica 0 es 0, 1, 1 es 1, 0, 0 es 1 y 0, 1 es 1. Vale. Perfecto. Pues ahora, ¿cuál va a ser delta? Pues delta vamos a ver la conjunción de todo esto. Esto será
el primer caso, este elemento con este elemento y con este elemento, como tenemos un 0, esto valdrá 0. El 1, el 0 y el 1, tenemos un 0, esto vale 0. Esto es 0, 1, 1, pues esto vale 0. Y aquí tenemos 0, 1, 1, pues esto vale 0. Por tanto, delta es una contradicción y, en consecuencia, así el conjunto no delta implica no beta, no alfa implica beta, no alfa es insatisfacible, o lo que es lo mismo, o lo que es lo mismo, pues tenemos lo que queríamos al principio. Tenemos que esta expresión de aquí es una tautología, es decir, porque se verifica esto de aquí. O lo que es lo mismo, no alfa implica no beta, todo esto implica no alfa implica beta, implica alfa es una tautología. Y aquí tenéis la primera forma de resolverlo. Forma 2, para comprobar que este conjunto de aquí es insatisfacible. Vamos a verla, utilizando polinomios de Galkai. Forma 2. Veamos que el conjunto no alfa implica no beta, no alfa implica beta. Y no alfa es insatisfacible. Bien. Sabemos que será satisfacible si existe una interpretación, lo vuelvo a escribir para que se os vaya quedando. Será satisfacible si existe una interpretación y tal que, para la cual y de no alfa implica no beta sea igual a 1, y de no alfa implica beta sea igual a 1, y de no alfa sea igual a 1. Entonces vamos, por ejemplo, a dar por hecho, a suponer que se verifica esto y que se verifica esto de aquí, y vamos a comprobar que entonces esto de aquí no puede ser 1, que vale 0. Y entonces tendremos que no será satisfacible porque no existirá esa interpretación que haga que todos sean 1, que todos sean verdaderos. Fijaros, vamos poquito a poco. La interpretación del no alfa, esto es 1 más i de alfa. Y como esto tiene que ser igual a 1, ya tenemos que i de alfa es igual a 0. Esto por aquí. Por otra parte, si i de no alfa implica beta es igual a 1, si desarrollamos esta expresión, esto es 1 más la interpretación del primero más la interpretación del primero por la del segundo. Esto queda como 1 más i de alfa más paréntesis 1 más i de alfa por i de beta. Voy a sustituir. Como sabemos que i de alfa es 0, pues esto es 1 más 0 más 1 más 0 por i de beta. Y esto queda como 1 más 1 en Z2 es 0. 1 más 0 es 1, pues queda i de beta que tiene que ser igual a 1. Y ya finalmente vamos a comprobar que esto no puede ser 1, ¿vale? Como tenemos ya, con estas dos suposiciones, si este vale 1 y este vale 1, tenemos que esto vale 0 y esto vale 1, vamos a ver qué pasa con esto. Así, i de no alfa implica no beta, esto será igual a 1 más i de no alfa más i de no alfa por i de no beta. Desarrollamos por aquí, esto es 1 más i de alfa más 1 más i de alfa por 1 más i de beta. Voy a sustituir, ya que estamos ahí.
Y esto nos queda 1 más 1 y de alfa es 0 más 1 más 0, 1 más 1. Porque y de beta 1. Este 1 con este 1 se nos va. Esto de aquí 1 más 1 es 0 y 0 por algo es 0. Entonces esto nos queda 0. Pues fijaros, hemos visto que si suponemos que estas dos interpretaciones valen 1, entonces esta no puede valer 1, vale 0. Por tanto, bueno, esto, si lo pregunto en un examen, me lo escribí y me lo redactáis bien, ¿vale? No me lo pongáis solo, hacerme fácil luego la corrección de los ejercicios. Por tanto, el conjunto no alfa implica no beta, no alfa implica beta y no alfa es insatisfacible. ¿Y qué pasará? Pues consecuentemente, como el conjunto es insatisfacible por esta serie de equivalencias que teníamos aquí, pues tendremos que esto es una tautología. Así, la fórmula original es una tautología. ¿Habéis visto? O sea, tenéis ya muchas herramientas para resolver problemas de este tipo. Y ya digo, esto no es muy difícil y creo que con un poco de trabajo y de estudio se puede entender perfectamente. Bien, simplemente para terminar la clase voy a dar una serie de resultados. Esto ya es como un anexo a la clase. Un anexo, ¿vale? A la clase. Por si os interesa, os puede facilitar mucho la vida en algún ejercicio. Resultados para simplificar los cálculos cuando la tesis no sea una implicación. Simplemente lo que voy a hacer es dar una serie de resultados equivalentes. ¿Vale? Son simplemente resultados, esto tomado como un anexo de la clase. En todo ello vamos a suponer sea, y así lo pongo aquí en general, y así lo vamos a suponer igual para todos, sea gamma mayúscula un conjunto de fórmulas. Ojo que podría ser no vacío, como ya dijimos también antes, podría ser, perdón, he dicho no vacío, lógicamente, podría ser vacío, y alfa, beta, dos fórmulas. Pues aquí tenemos, entonces, son equivalentes las siguientes expresiones. Por una parte, son equivalentes. Voy a borrar mejor de aquí de que son equivalentes porque puede dar lugar a confusión y podéis pensar que todo lo que voy a escribir son equivalentes. No, son equivalentes dentro de cada grupo que voy a poner. Son equivalentes esto de aquí. Equivalente. A primero voy a llamar. Que gamma implique semánticamente alfa implica beta es equivalente a gamma unión alfa implica semánticamente a beta. Lógicamente, esto es el teorema de la deducción, ya lo sabemos. Esto es lo mismo que decir que gamma unión alfa no beta es insatisfacible, que esto no es más que aplicar primero insatisfacible, que no es más que aplicar primero, si veis, el teorema de la deducción y luego aplicar el otro teoremilla. Y esto es equivalente a decir que gamma unión
no beta implica semánticamente a no alfa. Bueno, son cosas muy lógicas a partir de los teoremas que hemos visto. O sea, casi salen solos sin pensar, pero está bien que los tengáis por escrito, por si los necesitáis. Vale. Por otra parte, por separado, no, ya estas no van a ser equivalentes con lo anterior, pero también son equivalentes entre sí las siguientes expresiones. A', gamma, implica semánticamente a alfa o beta. Esto es equivalente a decir que gamma unión no alfa implica semánticamente a beta. Que es lo mismo que decir que gamma, lógicamente, como esto conmuta realmente alfa o beta igual que beta o alfa, pues es lo mismo que decir que gamma o beta implica semánticamente a alfa. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues utilizando el teorema, aquel que vimos, el que vimos antes del teorema de la deducción, pues será igual que decir que gamma unión no alfa no beta es insatisfacible. Bien, por otra parte, me quedan dos grupitos más de equivalencia. También serán equivalentes, son equivalentes las siguientes expresiones. Gamma implica semánticamente a alfa conjunción beta. Gamma implica semánticamente a alfa y gamma implica semánticamente a beta. Es lo mismo. Y C, gamma, unión, pues esto ya va a ser consecuencia de lo anterior, ¿no? Esto. Y, por otra parte, también gamma, unión, no beta, son conjuntos por separado insatisfacibles. Y finalmente, también son equivalentes las siguientes cuatro expresiones entre sí. Pues ya hemos visto la implicación, la conjunción, la disyunción, perdón, y la conjunción. ¿Qué nos queda? Pues el sí, solo sí, la equivalencia. Pues son equivalentes. Decir que gamma implica semánticamente a alfa, sí, solamente sí, beta, es equivalente a decir que gamma implica semánticamente a alfa, implica beta, y que gamma implica semánticamente a beta, implica alfa. Si vais relacionando conceptos, ya vais viendo, esto tiene que ir sonando a cosas que hemos visto, ¿vale? C', tenemos que gamma unión alfa implica semánticamente a beta, y gamma mayúscula unión beta implica semánticamente a alfa. Y finalmente, que gamma unión, pues lógicamente, aplicando el teoremilla que sabemos, pues que esto y esto son insatisfacibles. Bueno, esta en eso ya digo, son cosas muy lógicas, pero de primera a lo mejor pueden ayudar. Aunque ya os aseguro yo que cuando integréis bien los teoremas y los conceptos, es que esto no lo vais a tener ni que pensar, porque es que va a ser muy lógico, nunca mejor dicho. Así que nada, chicos, chicas, espero que os haya gustado la clase, que os hayáis enterado, que hayáis entendido bien los conceptos, que los ejemplos hayan servido. Y nada, cuidarse mucho y nos vemos próximamente. Un saludo.